Bueno, es interesante cuando nosotros hablamos del mundo interior y decimos que es un país psicológico. Cada uno de nosotros tiene un país dentro de sí, porque tal Sí. como es afuera, es adentro. Ujú, ujú. Entonces, así como nosotros vivimos en un país en el cual tenemos nuestra nacionalidad, puede ir cambiando, pero vivimos en un país, así ese país exterior también existe en nuestro interior. Pero también existen yoes que tienen formado en este país psicológico estos prostíbulos, estas casas de Ujú, cita, ujú. lugares de prostitución, en callejuelas oscuras, donde también existen maleantes y monreros y Exacto. asaltantes. Todo eso habita en nuestro espacio psicológico. La síntesis está al medio, es de la conciencia. Y Yo cuando logra extraer la sabiduría sí, y sí, sí. Exacto. aprenderla con H, con 2 E, aprenderla, es cuando ya la hace de sí. Y eso es Sí, lo que sí, nosotros sí. queremos. Bienvenidos amigos a nuestra jornada de conferencias sobre el autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. De nuevo hemos coincidido con nuestro amigo y colega escritor Fernando García Silva, en esta ocasión para compartir contigo la videoconferencia número 20, El País Psicológico. Fernando es escritor, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Después del intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes. Estos son los que llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Yoes infraconscientes o inconscientes sumergidos profundamente dentro de los recovecos más difíciles de su psiquis. La esencia en sí misma es muy hermosa. Vino de arriba, de las estrellas, y desgraciadamente esta medida dentro de todos estos yoes que llevamos dentro. Veamos la entrevista tras el intro. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Una vez más estamos con ustedes con la intención de presentarles la conferencia número 20. Una conferencia súper interesante, El País Psicológico. Nueva vez tenemos el honor y el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Esta conferencia nos convoca hoy para compartírselas a cada uno de ustedes. Fernando, una vez más, bienvenidos a La Otra Dirección por Omnius 24 Horas. Encantado, como siempre, de poder compartir en estos minutos en estas pláticas tan importantes del autoconocimiento. Muchas gracias por invitarme. Genial, genial, fantástico, Fernando. Fernando, en el país psicológico, amigos también que nos siguen a través de todas las redes, ¿verdad? El Facebook, Twitter y también el Jardín de tu Mente y Omnius 24 Horas. En nuestro país psicológico todos tenemos nuestros acompañantes. Vamos a utilizar el término, no me gusta mucho el término acompañante, pero sí, tenemos nuestros acompañantes, ¿verdad? Sus yoes están los que llevarán a uno a donde también deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Yoes infraconscientes o inconsciente también, ¿verdad?
y también sumergido profundamente dentro de lo que de los reconversos más difíciles de la psiquis. Este tema me llama mucho la atención, tengo muchas inquietudes y de inmediato me gustaría que entremos definiendo, edificando a la audiencia qué es el país psicológico. Bueno, es interesante cuando nosotros hablamos del mundo interior y decimos que es un país psicológico. Cada uno de nosotros tiene un país dentro de sí, porque tal como es afuera, es adentro. Entonces, así como nosotros vivimos en un país en el cual tenemos nuestra nacionalidad, puede ir cambiando, pero vivimos en un país, así ese país exterior también existe en nuestro interior. Entonces, cuando uno ya comienza a autoobservarse y comienza a descubrir los yoes, se va a dar cuenta que uno tiene infinidad de yoes, ¿ya? Que como decían los antiguos sabios, que en realidad, aunque tuviera 1000 lenguas y paladar de acero, no terminaría de enumerar mis defectos cabalmente. Porque en realidad tenemos una psicología múltiple, casi infinita. Entonces, todo lo que uno ve afuera lo tiene dentro. De hecho, cuando uno se desdobla en astral, primero se desdobla a su propio mundo astral. Y luego se desdobla al astral del planeta Tierra. Entonces, conocer ese país psicológico es de suma importancia para lograr transformarlo, porque nosotros tenemos que limpiar nuestro espacio psicológico. Nuestro espacio psicológico tiene que quedar absolutamente limpio y actualmente está absolutamente sucio. Exacto, así es. Entonces, Fernando, dentro de nosotros, entonces, que viven muchas personas, hay muchos personajes. Ya hemos tocado en otras conferencias. Muchos personajes. Dentro de nosotros, por ejemplo, hoy en día uno puede estar, no sé, alegando contra el presidente, que aquí, con los gobernadores, que los senadores, que los diputados, que los políticos. Pero nosotros tenemos todos los políticos dentro. Nosotros tenemos el yo político. ¿Ah? ¿Cuál es la característica del yo? Que cuando uno promete y no cumple. Ahí le está saliendo el yo político. Sí. Exactamente. Fernando, pues mira, te voy a llevar esto tal día. Pasó el día y Fernando se quedó esperándome. Hay una promesa política. Exactamente. Porque entonces así también tenemos nosotros un yo mandatario, un yo presidente, que es el que manda más dentro de nosotros. ¿Ah? En uno será el drogadicto, en uno será el lujurioso, en otro será el mentiroso, el ambicioso, lo que sea. Pero nosotros tenemos la misma estructura mundial de un país específico, nosotros la tenemos en nuestro mundo interior. Y ese es el trabajo. Por eso que hablamos de, los antiguos decían, homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque todo está dentro de nosotros. ¿Ya? En realidad, la verdadera búsqueda del ser humano tiene que ser hacia adentro. Y vea usted, al niño lo llevan al colegio, después de la primaria, secundaria, universidad y todo, y nunca le enseñan de su mundo interior. Le enseñan 1000 cosas, hasta la historia de su país, de sus héroes, pero nunca le enseñan su mundo interior. Todo lo exterior. Todo lo exterior. Eso es lamentable. La comunicación. Bueno, de ahí la otra dirección. Mi libro, como tú sabes, ¿verdad? De ahí la otra dirección. Es decir, la comunicación no es hacia afuera, es hacia adentro. Exactamente. Y por eso también todos los conflictos que estamos experimentando a nivel de colectividad, a nivel individual, pero también a nivel de colectividad. Y es porque vamos en vía contraria. Entonces, Fernando, en nuestro mundo mental existen ciudades enteras. Hay todo un mundo. Todo lo que tú ves en el mundo físico, tú tienes la misma imagen mental de eso en tu mundo interior. O sea, en nuestro mundo interior existen calles, existen avenidas, existen carros, existen buses, existen aviones, aeropuertos, terminales de buses, existen vendedores callejeros, existen ladrones, existen prostitutas dentro de nuestro mundo interior. Es increíble. Dentro de nosotros existe absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, cuando uno comienza a autoobservarse, por eso que es importante eso de no juzgar. ¿Ya? No juzgar para que no seáis juzgados, porque uno es muy bueno para ver estos defectos fuera, pero no se da cuenta que uno tiene eso mismo que critica, lo tiene dentro, en su propio espacio psicológico, en su mundo interior, en su país psicológico. Es decir, y realmente es así, cuando nosotros criticamos a alguien, es en nosotros que está ese defecto. Por supuesto. Entonces, en vez de criticar
uno, por ejemplo, a un alcohólico, que uno ve a una persona borracha y dice, mira, el alcohólico, ese borracho, ¿cómo está ahí? Decir, ahí estoy yo. Exacto, Verse reflejado exacto. en la persona. Verse reflejado Ahí en la persona. estoy yo haciendo Sí, escándalo, sí. no entendiendo nada de lo que está pasando en el mundo, totalmente perdido. Entonces, cuando uno se empieza a reflejar en todo y en todos, entonces ya deja de criticar. Porque se da cuenta que ese mismo defecto que tiene esa persona uno lo tiene. Por eso que le Sí, sí. molesta. ¿Mm? Exactamente, Esa es una de las exactamente. cosas que le criticaban a Jesús, que decían, mira, este anda con los cobradores de impuestos. ¿Ah? Pero sí, lo que pasa es que el maestro, ¿verdad? Tenía esa capacidad, como no tenía esos defectos dentro, él podía convivir con todo el mundo. Con todo el mundo. Sin embargo, nosotros con esto del amiguismo, ¿verdad? Dime con quién anda y te diré quién eres, es porque psicológicamente hay una afinidad en el mundo Sí, exterior con sí, nuestro mundo sí. interior. Y nos estamos identificando también con, exactamente. Exactamente, uno Con, se identifica con las cosas externas porque en el fondo le molesta, porque a nadie le gusta que le muestren sus tapitos sucios. Entonces, o hablando en lenguaje crístico, ¿por qué veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tienes en el sí, vuestro? sí, sí, sí. Entonces, cuando uno ya entiende eso, se da cuenta que todo lo que uno ve y critica fuera de sí mismo, lo tiene dentro de sí mismo y lo critica porque le molesta. Le molesta porque lo carga. Y punto. Por consiguiente, entonces es importante, diríamos, aprender a descubrir dónde estamos parados en nuestro mundo interiormente, ¿verdad? De instante en instante. Obvio. Por ejemplo, una señora, una dama, una doncella, a lo mejor de muy alta alcurnia, de muy Sí, alto sí, grado sí, social, sí. puede estar parada psicológicamente en un prostíbulo. Un caballero muy educado, con muchos estudios universitarios, con mucho dinero, puede estar parado psicológicamente en una cueva de ladrones. Sí, sí. O El, inclusive puede estar parado entre medio de asesinos, cuando comienzan a planificar exactamente. el asesinato. Y hoy en día vemos cómo se están planeando muchas muertes de personas sospechosamente. Hay mucha persecución y muerte de personas en el mundo. Bueno, siempre lo ha habido, pero ahora ya es en demasía. ¿Ya? Exacto. Eso es lo importante. ¿Dónde estoy parado psicológicamente? Y para eso, entonces, es anterior, estados y eventos. Cada estado psicológico me va a enseñar a mí dónde estoy parado psicológicamente. Exacto. Por ejemplo, en una fiesta, puedo estar yo físicamente en un evento de fiesta, pero psicológicamente estoy parado en un antro o estoy Sí, parado sí, sí. en una oscuridad de depresión, de angustia, de dolor, de En otro escenario, sufrimiento. en otro escenario. En otro escenario, exactamente, en otro escenario. Bueno, con perdón que te interrumpa ahí, Sí. Fernando, el Edgar Tolle también dice que una persona pudiera estar, tiene que ver con el mismo tema, ¿verdad? Una persona pudiera estar viviendo una vida que no es la de la suya, sino la de otro psicológicamente, es decir, pudiera estar viviendo la vida de un borracho, por ejemplo, y está viviendo otra vida de otro personaje que no es él, que no es la vida suya. No, o sea, a ver, aquí vamos a disentir un poco con Eckhart Tolle, porque si yo vivo la vida de un borracho, es porque yo tengo el borracho dentro de mí. Entonces, ese es el problema. Exacto. Ese es el problema, o sea, te quieren, no, eso no es mío. No, si yo lo vivo es porque es mío. Y dentro de mí vive un borracho. Y ese borracho tiene parte de mi conciencia. Y mientras yo no reconozco que tengo yo borracho Exacto. dentro, no lo voy a extirpar, ni lo voy a pedir a la Madre Divina, Madre mía, mátame este defecto. Entonces, todo lo que uno viva dentro de sí, no es porque esté viviendo una vida equivocada, es porque está en el fondo, tiene ese defecto psicológico, está parado ahí, ¿ya? Y es necesario descubrirlo y pedirle a la Madre Divina que lo elimine, pero no lo puedo eliminar si no lo Exacto. descubro. Si yo no descubro, Exactamente. si yo no descubro a mi yo borracho, a mi yo alcohólico, si yo no descubro a mi yo degenerado, que empieza a mirar o a adulterar, a querer filtrar por aquí y por allá, no lo voy a eliminar. Entonces, cuando uno comienza a sentirse bueno, eso es lo peor. Lo Exacto. peor para el camino del desarrollo espiritual es sentirse bueno. Entonces, en vez de sentirse bueno, hay que saberse malo. Y ese saberse malo significa observar la maldad en mi interior. Cuando la persona descubre esa maldad en su interior y la desintegra,
ahí sale la verdadera bondad real, y no la fingida, o no la supuesta, o no la que yo me parece que soy bueno porque me comparo con el asesino exterior. ¿Entiendes? Ese es el trabajo interior. Claro. Requiere de mucho afinamiento. Hay que afinar el sentido de la autoobservación para descubrir todas estas facetas ocultas. Exacto. En ese contexto, por ejemplo, hay muchas denominaciones, hablando de las religiones, ¿verdad? Que unas se consideran que son sin pecado. Eso tiene que ver con ese tema, con ese aspecto, ¿verdad? Que estamos hablando, Fernando. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es decir, que ellos son, tú sabes eso, ¿verdad? En muchas denominaciones, que ellos son todo, que ellos son impecables, que no podemos juntarnos, ahí hay problemas serios. Exactamente. Entonces, la percepción que uno tenga de sí mismo es sumamente importante, porque cada uno tiene una falsa imagen de sí mismo. Entonces, por eso que esta conferencia del país psicológico es para que nosotros abramos nuestra mente, ¿ya? Y no nos cerremos a ninguna posibilidad de descubrir ningún defecto, ¿ya? Porque, por ejemplo, la envidia. A lo mejor la persona reconoce que es perezoso, pero es difícil que reconozca que es envidioso. No, yo envidioso sí que no soy. No, eso sí que, ese defecto, gracias a Dios, y se persina, no lo tengo. Yo pudiera hacer esto, pero de aquello, sí. Claro, claro. No, la envidia es el resorte secreto de la acción. La envidia, como dice el maestro Samael, es el resorte secreto de la acción. Muchos de nuestros actos son motivados por la envidia. Que se oculta secretamente en ese país psicológico, porque tiene múltiples ropajes y así anda asolapada dentro del mundo interior. Muchas máscaras tiene muchas máscaras. Muchas máscaras. ¿Ah? Y muchas poses. Y muchos conceptos. ¿Ya? Recordemos que el ego es concepto, el ego es idea. Muchos de nuestros conceptos se fundamentan en un determinado defecto que pertenece a este mundo psicológico, y es necesario descubrirlo y erradicarlo. Entonces vivimos de apariencias. Por supuesto, vivimos de apariencia, vivimos de falsedades, de máscara, ahí es donde viene la palabra personalidad. ¿Ya? Que ya hemos hablado anteriormente. Infinidad de máscaras que uno tiene. Entonces, nosotros vivimos en un mundo absolutamente irreal. Absolutamente irreal. Exacto. ¿Ya? Y la idea es buscar la realidad, buscar la verdad. Por eso decía el crístico, conocer la verdad que ella os hará libres. Mientras uno no salga de su falsa imagen o de sus mentiras que uno tiene consigo mismo, sin que se dé cuenta que se miente a sí mismo, no descubre la verdad en su interior. El que no descubre la verdad en su interior no la va a descubrir en ninguna parte. Exacto. En ningún libro, en ninguna otra persona, en ninguna teoría, en nada. Es uno mismo, claro, es uno mismo. Uno mismo, como dice la canción, uno mismo se enferma, uno mismo se cura, uno mismo se sana, es decir, uno mismo se libera, uno mismo se... Fantástico. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Amigos, estamos con Fernando en el día de hoy, como siempre, ¿verdad? Compartiendo estas sabias enseñanzas de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Hoy la conferencia número 20, el país psicológico. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, entonces, nadie conoce qué es lo que tiene dentro de sí realmente. Claro, nadie conoce en realidad cómo está conformada su psicología. Recordemos que nosotros somos un trío de cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Y el alma es la mente o la energía. Y ahí encontramos al ego. El ego, en el fondo, es lo que conforma nuestra alma, que actualmente nosotros tenemos nuestra alma oscura, un alma negra, que es nuestra envoltura seminal, que mide aproximadamente 2,40 m y que nos rodea como un toroide energético, que se está moviendo ahí, la energía sexual, el ser, y hace todos esos movimientos, ¿ya? Pero nosotros tenemos un absoluto desconocimiento de cómo estamos conformados internamente. Y eso porque estamos muy fascinados en el mundo exterior. Estamos dormidos, es decir, estamos dormidos. La conciencia se encuentra en un estado de absoluta dormidera, ¿ya? Somos como zombies, y estamos viendo hoy en día que cada vez más
está aumentando los zombies, personas ya hiperdormidas, que no, ni siquiera son capaces de reflexionar. No, simplemente obedecen, ¿verdad? Y es esclavo de sus pasiones, de sus miedos, de sus ideas, ¿ya? Entonces, descubrir eso, descubrir en realidad cómo somos nosotros completamente y de verdad, es el objetivo del autoconocimiento y del conocimiento de sí. Entonces, una persona muy honorable, Fernando, puede tener dentro de sí una cueva de ladrones. Entonces... Por supuesto. Como te decía antes, una persona puede físicamente aquí, en el plano físico terrenal, tener tener hasta un premio Nobel. Y nosotros vemos que a algunos personajes que hoy en día se le ha dado el premio Nobel, en realidad no sé por qué le dieron ese premio. No se corresponde. Totalmente inmerecido. Totalmente inmerecido. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene dentro, en realidad, es lo que importa. ¿Ya? Exacto. Entonces, uno físicamente, socialmente, económicamente, puede estar en una posición, pero psicológicamente está en otra. Entonces, lo que interesa es dónde estoy parado psicológicamente en mi país psicológico. Hay muchas personas que arrastran a los demás a sus cuevas internas y allá hacen vejámenes con ellos, ¿verdad? Critican, los pelan, como se dice en mi país, pelambre, habladurías, digamos, ¿verdad? Chismografía, todo eso, y en el fondo es porque está jalando a esa persona, la está llevando a su cueva psicológica. Entonces, si yo no descubro esa cueva psicológica en mi mundo interior, en mi país psicológico, no la voy a descubrir en ninguna parte. Tengo que trabajar eso, darme cuenta. Entonces, lo mismo pudiéramos decir que dentro de una persona que vemos muy tranquila, también puede tener en su mundo interior a un asesino. Claro. Por ejemplo, conozco el caso en Chile de un prestigioso hombre que era dueño de una universidad, Santo Tomás. Y este hombre, por un conflicto, no sé si de dinero o de celos, resulta que mató a otra persona. Lo quemó en su cama, lo mató y lo quiso quemar, o sea, salió, imagínate, y el hombre tenía muchos estudios y era dueño de una universidad, una persona muy adinerada. Resulta que tenía al ladrón dentro, al asesino. Y bueno, ese es el caso de él, pero cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos el yo asesino dentro. Sí. Y si uno afina su autoobservación, de pronto cuando se enoja con alguien, de repente como que le dan, si se captara y se daría cuenta que le dan ganas de apretarle el cuello a la persona, ese es el yo asesino. Sí, claro. O inclusive con estas cosas que están pasando ahora en el mundo, donde uno ve tanta injusticia y tanta cosa, y dicen, no matan a esa persona, dice, ahí está el yo asesino. Exacto. Aunque uno diga fundamento y se justifique, no, es que esa persona es terriblemente cruel, es necesario para el bien de la humanidad que lo maten. Eso viene desde el yo asesino. Sí, porque entonces, tenemos todo el yo asesino. Todos tenemos, sí. Porque no hay que voy a coger, el asesino no es el que coge una pistola o un cuchillo, y no tiene, no. Cada vez que uno se llena de rabia, ¿verdad? Con alguien, entonces uno tuve ese coraje, como uno dice, ¿verdad? Dice, oye, si me atrapa, me devora. Exactamente. Claro. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos.
Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección. El mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien, amigos, estamos con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, platicando hoy con ustedes la conferencia número 20, El País Psicológico. Fernando, entonces, también una persona lujuriosa tiene en su interior una casa de citas. Claro. Una persona que anda pensando en sexo a cada instante, en adulterio, en triángulo, en pornografía, tiene en su interior una casa de citas. O sea, en su país psicológico tiene diferentes prostíbulos. Y ahí sus yoes de la prostitución habitan determinados lugares de su mundo psicológico, de sus infradimensiones que pertenecen a este país psicológico de callejuelas, ¿ya? Este país psicológico nuestro tiene palacios donde viven los yoes esos que les gusta ostentar. Los yoes que les gusta tener y demostrar, y hay autos lujosos también de los yoes de la vanidad y del orgullo. Pero también existen yoes que tienen formado en este país psicológico estos prostíbulos, estas casas de cita, lugares de prostitución, en callejuelas oscuras, donde también existen maleantes y monreros y asaltantes. Todo eso habita en nuestro espacio psicológico. El exterior es el reflejo del interior. Si en este mundo en el cual nosotros vivimos existen ladrones, asesinos, cogoteros, dentro de nosotros también existen ladrones, asesinos y cogoteros. Entonces, si uno no comprende eso, jamás va a poder eliminar este tipo de yoes. Nunca los va a eliminar, porque siempre los va a criticar afuera, pero nunca se va a auto-observar en esa dirección, de descubrirlo. Entonces, cada persona al morir sigue viviendo, Fernando, en su propio mundo interior según sus yoes afines. Por supuesto, si una persona tiene dentro de sí todas estas atrocidades de yoes, al momento de morir, recuerda que la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, ahí nosotros hablábamos lo que muere. Y lo que muere en el fondo es el cuerpo físico, el cuerpo vital y la expersonalidad. Eso uno lo pierde, pero lo que continúa más allá es el ego y la esencia libre. Entonces, si la persona tiene en su mundo interior todos estos yoes asesinos, violadores, que hablan de más, etc., ¿ya? Cuando pasa al otro umbral, eso es lo que pasa, eso es lo que sigue en el mundo astral. Eso es juzgado, y vuelve y se reincorpora la esencia y retorna el yo nuevamente a una nueva matriz. Entonces, si uno no trabaja su psicología, en su próxima existencia va a ser lo mismo o peor. Pero si uno trabaja su psicología, puede morir con un estado de conciencia superior y al renacer, alcanzar un nivel de conciencia más elevado. Esa es la idea. Exacto. El trabajo psicológico no es un trabajo solamente para esta existencia, sino también es para las existencias venideras. Sí, porque ahí estamos ganando, ahí estamos sumando, ¿verdad? Perfectamente. Estamos sumando conciencia, sí. Entonces, Fernando, vivimos internamente según donde tengamos nuestro centro de gravedad. Claro, cada persona tiene su centro de gravedad en la parte específica de su país psicológico. Por ejemplo, el médico tiene su centro de gravedad en la medicina. Exacto. ¿Ya? Y en su espacio psicológico tiene enfermeras, tiene hospital, tiene ambulancia, tiene quirófano, tiene... ¿ya? El constructor tiene obreros, tiene carpinteros, tiene maestros, tiene camiones, tolva, etc. El escritor, ¿qué es lo que tiene dentro de sí? Tiene libros, tiene lápices, tiene oficinas, tiene computadores. Entonces, según nuestro centro de gravedad, según en lo cual nosotros tengamos mayor oficio aquí en el mundo físico, así también tenemos nuestro espacio psicológico.
¿Ya? Entonces, Genial. cuando uno va descubriendo los yoes y a lo que los yoes le gusta y lo comienza a eliminar, aflora la conciencia y aflora el ser. Cuando uno elimina, porque uno también tiene el yo escritor, el yo que le gusta escribir. Cuando uno elimina el yo escritor, cuando uno elimina el yo escritor, sale la conciencia y sale el ser, y él escribe desde el alma. Desde el corazón. Desde el alma. ¿Ya? Sí, sí. Por eso los libros sagrados son atemporales. Y hay muchos libros maravillosos que no tienen tiempo. ¿Ya? Y que esa enseñanza fue, ha sido y será. Y esa enseñanza ha sido plasmada, por ejemplo, como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Exacto. Una obra maravillosa, escrita con fuego. Sí, ¿ya? sí, sí. Los mismos libros del maestro Samael, es decir, son enseñanzas. Todos los libros del maestro Samael. Trascienden. Escribió más de 90 libros, imagínese usted. ¿Ya? Entonces, su enseñanza es porque viene desde el ser. Entonces, por eso que es importante uno autoobservarse en relación a todos los defectos y darse cuenta que lo que uno haga puede estar detrás un yo. Y uno se da cuenta porque tiene ansiedad de eso. Cuando está la ansiedad. Cuando está la ansiedad. Sí. ¿Ah? Cuando es porque algo. Sí, exactamente. Cuando uno lo echa de menos, tiene ansiedad o tiene como una euforia en hacer eso. ¿Ah? Bueno, es lo mismo cuando una persona dice, bueno, yo deseo casarme con fulano de tal para ser feliz. Ahí hay una ansiedad, hay un vacío, es interior que llenar. Y piensa que lo va a llenar con eso exterior. Y realmente no es con lo exterior. No. No, porque nosotros tenemos el alma divina. En realidad el verdadero matrimonio es con el alma divina. Tenemos todo dentro de nosotros. Todo dentro de nosotros. Lo exterior es solamente una cosa de colaboración entre nosotros. Nos colaboramos nada más en el camino. Pero el trabajo es todo hacia adentro. Entonces, Fernando, es importante cambiar el centro de gravedad también a las cosas más espirituales. Claro, como le decían antes, el doctor que tiene su centro de gravedad en todas las cosas de la medicina, de los fármacos, los enfermos, de las terapias, ¿verdad? Pero ahí no, en su centro de gravedad no hay cosas espirituales. O a lo mejor el fin de semana ir a misa un momento ahí, persinarse y sería todo, ¿ya? Pero no hay un verdadero foco espiritual en las actividades cotidianas. Y indudablemente que esas actividades espirituales están relacionadas con el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque el espíritu es altamente revolucionario. Porque el espíritu necesita rebelarse contra todo y contra todos. Porque en el fondo es una lucha por salvar el alma. Exacto. Entonces la persona cuando ya empieza a autoobservarse, ahí ya cambia su centro de gravedad de la identificación en el mundo exterior en una observación consciente de su mundo interior. Y ahí descubre los yoes que hablábamos de antes, el yo alcohólico, el yo drogadicto, el yo ladrón, el yo usurero. El yo asesino, el yo asesino, todos esos. Bien, amigo Fernando, autor de los libros Suprasexo y el autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy estamos con ustedes llevándoles como siempre estas enseñanzas del autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. La conferencia número 20, el país psicológico. Fernando, entonces, mientras nosotros no nos trabajemos, ¿verdad? La conciencia seguiremos viviendo en nuestros propios antros. Eso es, y muy importante comprender. Aquí es verdaderamente donde uno es imprescindible. En todas las cosas del mundo exterior nos pueden dar el sobre azul. No sé si allá se usa el término sobre azul cuando se despiden. Sí. Ya, entonces nos pueden despedir del trabajo, nos pueden del lugar que arrendamos, nuestra pareja nos puede... Nos pueden echar de la casa también nos pueden echar. De pronto llegamos a la casa y la puerta no le hace y hay 2 maletas afuera con toda nuestra ropa. Entonces, de todo nos pueden despedir, ¿ya? Pero lo verdaderamente imprescindible de la vida y que en el fondo nadie nos va a despedir, sino nosotros mismos nos despedimos, es del trabajo interior. Así es.
¿Ya? Ahí donde nadie nos puede reemplazar. Bueno, ahí está, ahí, ¿verdad? Con perdón, Fernando, que te interrumpa, ahí la cita, ¿verdad? No hacer tesoros sobre la arena, ¿verdad? Va con en la cita que va ahí, ¿verdad que sí? Claro, exactamente. Hacer tesoros en el cielo En el donde cielo. la orilla orada. La ¿ya? parte interior, ese es el La trabajo parte interior. La parte interior. Acuerda, cuando nosotros hablamos de los cielos, Claro, nos claro. referimos a esta zona. Sí, sí, sí. El centro emocional superior y el centro intelectual superior. Sí, Este es el sí. cielo, este es el alma y abajo es la tierra. En el centro sexual, el centro instintivo son la tierra. Exacto. El centro emocional, el centro intelectual e inferior es el alma. ¿Ya? Y el centro, los centros superiores del cielo. O sea, nosotros tenemos hasta el infierno, la tierra y el cielo nosotros mismos. Todo nosotros. Todo. Entonces, mientras uno no se dé cuenta de eso, difícilmente va a trabajar psicológicamente. Ahí es que está el problema, es decir, porque bueno, ese 97% que decimos que está dormido, ¿verdad? ¿Sí? De conciencia dormida, pues es esa colectividad que representa lo que creen que el cielo está allá arriba, que está en cualquier lugar, que el infierno, y todo está dentro de nosotros. El trabajo es interior, el trabajo que tenemos que hacer es desde adentro. Todo es interior, todo está dentro de ti. Homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Genial, genial. Entonces, quien no descubre su propio país psicológico jamás podrá salir de ahí. Por eso que está esta conferencia, y el nombre de la conferencia se explica que la única forma de conocer ese mundo interior, ese propio país psicológico, es autoobservándose y no identificándose tanto con las cosas del diario vivir. Las cosas en los tres cerebros, ¿no? La autoobservación en los 5 centros de la máquina humana, ¿ya? Que es el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, intelectual inferior y centro motor. ¿Ya? Esos centros, en el fondo, ahí es la manifestación de los yoes. Entonces, si la persona no descubre su país psicológico, no lo va a poder transformar. Exacto. Esta conferencia que estamos viendo aquí nosotros, este tema tan importante, sí, sí. Alguien nos puede escuchar y lo puede creer, pero de nada le sirve creer esto. No, porque la idea no es que, bueno, es lo que yo siempre hablo. Es lo que yo siempre hablo. ¿Acaso con la palabra sed te puedo quitar la sed? No, ¿es con qué? Es con el agua. Cuando se habla de la paz, se habla de sostenibilidad, ¿y qué? A veces, entonces yo lo relaciono es ahí. Se habla de paz, de sostenibilidad, que esto, lo otro. ¿Acaso con la comida, con la palabra comida, yo te voy a quitar el hambre? Es con la comida. Es decir, debemos de hablar tantas, es el trabajo. Claro. Entonces, cuando ya la persona descubre, aplica las técnicas de autoconocimiento y comienza a escuchar a sus yoes, comienza a descubrirlos, entonces ya puede transformar su país psicológico. ¿Ya? Primero va a eliminar los yoes y después va a tener que eliminar todas las efigies mentales que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos unas imágenes o efigies o formas mentales de todas las cosas que existen en el mundo, ¿ya? Hasta de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nosotros mismos como amistad, tenemos como una imagen mental de la otra persona en nuestro interior. Y eso es necesario quemarlo, echarle fuego. Cuando queda ese vacío interior, entonces ahí desciende el ser y oficia el ser. Pero el ser no puede manifestarse en un país psicológico lleno de callejuelas, de cosas raras, de prostíbulos, de bares, de cantinas. Porque el alcohólico tiene unas cantinas en su mundo interior, en su país psicológico. Tiene bares y tiene muchos barman que preparan hasta los licores más sofisticados. Sí, discotecas, todo eso, sí. Discoteca y todo eso. Fantástico. Interesante este tema, Fernando, amigos. Entonces, Fernando, debemos destruir, como decías, esas imágenes mentales que forman nuestro propio país psicológico. Claro, hay que destruirlas, hay que quemarlas, hay que echarle fuego. ¿Ah? Y eso se logra primero destruyendo a los habitantes. Y los habitantes son los yoes. Cuando ya uno comienza a eliminar los yoes y después le va pidiendo a la Madre Divina también, y la Madre Divina va metiéndole fuego y va quemando y destruyendo, ella nos tiene que rehacer completamente nuevamente. Y sobre todo limpiar, para que descienda el ser. Cuando la Madre Divina
limpia el espacio psicológico y destruye todas estas paredes. Cada pared del mundo psicológico, del país psicológico, es un concepto. Es un concepto. Exacto. Todos los conceptos son paredes del país psicológico, que en el fondo nos coartan. Por eso que uno dice, no, esta persona es muy cuadrada. ¿Verdad? Sí, es muy cuadrada la persona porque no sale de su idea. Porque los conceptos, las ideas cuadriculan la mente de las personas, por lo tanto conforman estos espacios cuadriculados del país psicológico. Imagínense. Pero la madre puede, a medida que va avanzando, irle metiendo fuego y destruyendo y quemando todo eso, porque desde el mismo fondo de la oscuridad nace la conciencia y sale nuevamente a la luz. De ahí la flor de loto, por eso que la flor de loto simboliza el nacimiento espiritual, porque nace del fondo del lodo, de lo sucio, y llega arriba y se abre blanca, prístima, pura, hermosísima. Exacto. Y eso somos nosotros. Nosotros estamos en el lodo. ¿Ya? Y uno tiene que descubrir su lodo y permitir que entonces renacer, pero ese renacer es en base a la muerte del yo y al sabio uso de la energía creadora sexual, porque la energía sexual cuando comienza a subir por la columna es como que esa flor empieza a nacer y se abre aquí el pétalo, por eso que los chakras son representados como flores de loto, y comienzan a abrirse esas flores de loto, pero eso solamente lo hace la energía sexual, imagínense. Por eso la importancia del libro Suprasexo. Sí, muy profundo. Muy profundo. Muy profundo ese libro, el autoconocimiento. Fantástico, Fernando. Entonces, una inquietud más, es decir, está, como diríamos, de sobra decirlo, pero de ahí la importancia del autoconocimiento. Exactamente. Si no hay autoconocimiento, no hay transformación íntima en la persona. Nadie puede destruir su país psicológico, nadie puede conocer su país psicológico, nadie puede transformarse íntimamente si no se autoconoce. Conocerse a sí mismo, en el fondo, es el verdadero y único objetivo de la existencia. Sí. Ni siquiera uno vino aquí a ser un profesional, ni a nada de eso, ni a nada, ni a escribir libros, diciendo que yo he escrito 3. ¿Ya? Ni siquiera uno vino a eso. Lo que uno realmente vino es a autoconocerse íntimamente y a liberarse del yo opresor, y destruir todas esas formas mentales, esas efigies mentales que uno tiene en su mundo interior, para permitir que la luz del ser se exprese con todo su esplendor y gloria. Si no, no lo hace. Porque ahí entra también lo mismo, todo eso es ego, es decir, bueno, Fernando escribió 3 libros, Orlando Miguel 2, en fin, el autor Arthur, en una entrevista a Arthur Miller, guionista escritor y también guionista de cinematográfico, ¿verdad? Le formularon una pregunta y le dijeron, ¿piensas escribir otro libro? No, la pregunta fue, ¿estás escribiendo algún otro libro? Y él dijo, la respuesta al reportero fue, quizás sí, es muy probable. Es decir, eso se llama humildad radical. Y lo que él quiso decir es que él no tiene el dominio, el control. Hay una conciencia que es que escribe. Es decir, es muy probable. Es decir, no le dijo que sí, porque él no sabe si ya la conciencia misma, esa parte, estaba escribiendo un libro para entregárselo a la humanidad. Claro, pero en síntesis, lo que estamos diciendo aquí es que nadie se libera escribiendo libros. Es eso. Exacto. Es eso, ¿entiendes? Exacto. Y que la persona puede liberarse sin escribir libros. O sea, uno, si su ser lo motiva y le pone el amor y escribe un libro, bien, perfecto, para hacer un mensaje que va a quedar a la humanidad. Exacto. Pero la liberación y la autorrealización íntima no tiene que ver. No tiene que ver específicamente con eso. Yo podría haber no escrito ningún libro y solamente haber eliminado los yoes y haber transmutado la energía, me libero. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso, en ese sentido digo que uno aquí no vino a escribir libros, porque uno puede prescindir de eso. Ahora, hay ciertos seres, como el suyo tal vez y el mío, ¿verdad? Como nuestros seres, que
optaron por esa opción y dejar y ayudar a la humanidad en esos aspectos de escritura de libros. Y puede ¿Ya? ser que también Pero, ese es un mensaje que está destinado desde la misma conciencia también, que tiene es la idea. esa es la idea, que el ser, sobre todo estos mensajes espirituales, vienen de la conciencia. Sí, sí, de la conciencia. Exacto. Que no hay control del que lo está escribiendo, del personaje. Físicamente no tiene el control de eso. Hay algo, una inteligencia superior detrás. Claro, pero, y aquí está el pero, lo más importante es eliminar el ego y cuidar sabiamente la energía creadora sexual. Cuando la escritura de mi libro está por sobre mi trabajo psicológico, igual no estoy haciendo nada conmigo. Sí, sí. Y uno nunca tiene que abandonar el trabajo psicológico consigo mismo. Y ahí es como el ser se va expresando aún con mayor fuerza para dar un mensaje aún más limpio, puro y bello. ¿Me entiendes? Es eso. Genial. Fantástico, Fernando. Amigos, esta conferencia así de poco, pudiéramos decir, porque hemos hecho otras conferencias, ¿verdad, Fernando? Más extensas, pero muy concentrada, ¿verdad? El fantástico, genial. Amigos, todos llevamos, como decía Fernando, ¿verdad? Explicaba en su disertación, ese país psicológico. Pero hay una forma de cómo nosotros entonces deshacernos de esa casa de cita, ¿verdad? De ese yo asesino, y es trabajándonos interiormente en esos tres factores de la conciencia, en los tres cerebros: mente, corazón y sexo, observándonos de instante en instante. Fernando, genial, fantástico, maravilloso esta videoconferencia número 20. Siempre tus conocimientos, tus sabias enseñanzas son de mucha utilidad para la colectividad, para la humanidad. Sería interesante un mensaje de cierre en este sentido. Bueno, yo, como siempre, muy agradecido de esta maravillosa oportunidad que nos brindas de poder llegar a ese público, digamos, que comparte tus redes sociales. Sí, ¿ya? así es. Y en realidad, el objetivo es que sea un mensaje alentador y impulsador hacia el trabajo interior, ¿ya? En despertar esas capacidades y llegar a lo que es la síntesis, ¿ya? Porque nosotros, como a veces nos perdemos un poco entre tanta cosa, digamos. Pues si yo quisiera, por ejemplo, autoconocerme y buscara autoconocimiento o crecimiento espiritual en internet, y creo que me faltan 3 existencias para poder leer todos los libros que hay ahí. Hay mucha información. Demasiado. Pero la gente se pierde. Sí, la gente se pierde. En su mundo exterior, en ese mundo exterior, ¿verdad? En ese país psicológico, como decía. Claro, se pierde porque en el fondo es como un mundo muy vasto y ¿por dónde empiezo? Entonces, ¿por dónde comienzo? Exactamente. Entonces, ese es el objetivo de estas conferencias, ¿ya? Por eso que a nosotros no nos interesa extendernos una conferencia de 1 hora, una hora y media. No, porque hay un mensaje. Puede ser una conferencia de 15 minutos, 20 minutos. Claro. Pero al hueso. Hay un mensaje directo, ¿no? Directo. A la síntesis. A la síntesis. Estamos en la época de la era de la síntesis, ¿ya? Exactamente. Recuerda que existe la tesis, la antitesis y la síntesis. Y la síntesis. La síntesis está al medio, es de la conciencia. Cuando logra extraer la sabiduría y aprenderla con H, con 2E, aprenderla, es cuando ya la hace de sí. Y eso es lo que nosotros queremos. Que cada persona que nos escuche aprenda esta enseñanza y la practique y la viva en sí mismo. Y ahí viene en realidad el verdadero despertar. El verdadero despertar. Fantástico, Fernando, genial. Amigos, gracias por también ustedes seguirnos a través de todas las redes sociales. Esta es la conferencia número 20. Casi estamos llegando a la mitad, ¿verdad? El 50%. Fernando y yo dijimos que son 50, ¿verdad? Fernando ahora, recuerden que está Colombia, ¿verdad? Está en proceso de adaptación y a veces por eso nosotros, ¿verdad? Como que el promo, estamos aquí. Fernando, un abrazo del alma, un placer y un honor, como siempre, coincidir contigo en los estudios de ONews 24 horas. Igual para ti, mucha fuerza en tu camino y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Así es. Por dedicarnos también estos minutos y entender un poco más profundamente el autoconocimiento.
Y amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Mi opinión con relación a la videoconferencia. La verdad que esta videoconferencia a mí en lo particular me encantó. Fernando, amigo, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y sabiduría, sobre todo en estos momentos que la humanidad, ante las crisis que experimentamos, más lo necesita. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. El logro interior es el logro exterior, como es adentro, es afuera. Si miras a tu alrededor y el mundo y la atmósfera que miras no es el mundo que te has forjado y visualizado en tu mente, entonces cambia de dirección y procuras mirar hacia adentro, pues nuestro mundo exterior es una copia exacta de nuestro mundo interior. En conclusión, nunca te orientes a crear un castillo en tu mundo exterior sin antes crearlo, vivirlo y alinearlo desde tu interior. Pues como ya te dije, el logro exterior es la conquista interior. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.